Buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio donde tratamos de traer distintos panelistas de reconocida capacidad y tratar de eh, intuir, avisorar, ver qué es lo que puede llegar a pasar tanto a nivel local como a nivel internacional con el tema económico, financiero y demás. Hoy nos va a hacer una presentación Fernando Marengo, que ya es un amigo de la casa, economista jefe de Black Toro Global Investment y del estudio Arriazu. No hace falta presentarlo, ya lo hemos tenido muchas veces aquí y siempre con la calidad que nos tiene acostumbrados. Así que muchas gracias, Fernando. Adelante nomás. Muchas gracias, Saúl. Buen día para todos. Vamos a empezar con la parte internacional, después vamos a hablar de Argentina. La parte internacional, creo que el título de la charla es del hard landing al no landing. La última vez que estuvimos charlando acá, digamos, el mundo se debatía entre el hard landing y el soft landing, y en realidad el mercado apostaba fuertemente a un hard landing, digamos, una caída de actividad económica abrupta. Y en aquel momento planteábamos como escenario más probable uno de soft landing. Uno iba viendo la desaceleración armónica de las distintas variables de la economía americana y parecía que iba a un soft landing. Ahora, en las últimas 3 semanas, digamos, y conociéndose datos del mes de enero de la economía americana, parecería haber algunos rebotes en algunas variables, lo cual hizo que el mercado pasara de un escenario de hard landing a uno de no landing, un boom económico que la economía no desacelera y que hay que tomar medidas, el Banco Central tendrá que tomar medidas más extremas para controlar la inflación. La verdad creo que tomar un dato como cambio de tendencia por lo menos parece demasiado prematuro, y vamos a ir viendo qué es lo que ocurrió. Salieron datos de inflación. Cuando uno ve datos de inflación headline, el total de la inflación, hay aceleraciones en la tasa de inflación respecto a los meses anteriores. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos todo el componente acá de precios estacionales, de energías y alimentos, que en el mes de enero subió. Entonces, como el mes de enero subió, bueno, nos explica esa aceleración en el margen de la inflación headline. Cuando vemos qué pasó con energía, fíjense, venían de varios meses anteriores de variaciones negativas, de caída en el precio de la energía. En el mes de enero la energía subió, entonces esto nos empieza a explicar parte de la aceleración en la headline. Pero este es el dato que quizás hace más ruido que la núcleo, la inflación, la headline, sacándole todos los componentes estacionales. Se ve que en Estados Unidos el CPI tuvo alguna aceleración, de 0,3 pasó a 0,4 los últimos 2 meses. El PCE, que con qué se mide la inflación en Estados Unidos, la Fed para tomar decisiones de política monetaria, de 0,4 pasó a 0,6. La zona del euro fue deflacionaria, igual que Reino Unido, que viene con algún lag respecto a Estados Unidos. Y China también alguna aceleración, y Brasil ahí en términos, yo diría, bastante estables. Cuando uno ve qué es lo que pasó puntualmente en Estados Unidos, el último dato del PCE salió 0,6 la headline, 0,6 la núcleo, y en ambos casos estuvo por arriba de la expectativa del mercado, que eran 0,5 y 0,4, y esto fue la última ronda, digamos, de warning, de atención por parte del mercado. Cuando vemos qué es lo que está pasando con inflación, estos son tasas de inflación, la headline China, esto es la zona del euro, perdón, esta es la core, y esto es Estados Unidos. China no se ve inflación, la zona del euro acelerando, todavía no llega a un máximo, claramente Europa está incidido por, digamos, la segunda vuelta de inflación, que es la segunda vuelta de inflación, básicamente que me sube el precio de las energías y tengo un primer impacto, pero después eso al ser insumos se me mete en una segunda vuelta de inflación, y eso es lo que estamos viendo en el caso europeo, que no permite bajar la core. En el caso de Estados Unidos se llegó a un nivel de inflación del torno 6,6, 6,7%. A partir de ahí la tasa de variación interanual se ve una desaceleración. Ahora bien, cuando vemos qué es lo que está pasando en el margen, esta es la tasa de inflación interanual,
Esta es la trimestral anualizada, que está yendo al mismo ritmo, y esto es lo que pasó con la mensual anualizada, donde esta mensual anualizada, perdón, este es el PCI, donde esta mensual analizada fue el salto que pegó. Ahora, si uno va viendo en el margen se ve alguna desaceleración en el PCI, tanto en la medición interanual como en la trimestral. La trimestral venía claramente por abajo, esta línea azul, y el último dato de enero generó un ajuste al alza. Cuando separamos ese PCI, para tratar de explicar por qué se dio esa aceleración, bueno, esta es la tasa de variación mensual de la inflación dentro del PCI de bienes. ¿Y qué teníamos? Que los bienes venían con tasa de inflación negativa 5 de los últimos 6 meses, y en enero tuvo un fuerte salto. Incluso si nos fijamos, de menos 0,5 pasó a más 0,6, más de un punto porcentual de variación. Y cuando nos fijamos en servicios, un incremento marginal, pero más o menos los niveles que ya venía ocurriendo. Cuando vemos tasas interanuales, vemos que la inflación de bienes está bajando, y cuando vemos la inflación de servicios, no para de subir, digamos, en niveles que todavía no son tan elevados, pero no para, como fue en su momento viene, pero no para de subir. Y este es el planteo que hace la Fed. La Fed viene diciendo, la inflación de bienes es lo que viene ayudando y está bastante controlada. Enero pegó un salto. La inflación de servicios no afloja, y a esta inflación de servicios la divide en dos partes. Habla de una inflación de servicios por housing y otra que es el resto de la inflación de servicios. Cuando vemos ¿cuáles son los otros indicadores que generaron esta sensación de no landing en el mercado? Otro de los indicadores claramente fue qué pasó con, quiero ver si puedo ocultar, acá. ¿Qué pasó con perdón, que se me tapa la presentación. ¿Qué pasó con ventas minoristas? Y salió un dato de ventas minoristas que estuvo claramente por arriba de las expectativas del mercado, y esto fue lo otro que generó un sentimiento del no landing. Había una expectativa de tasa de ventas minoristas que iba a crecer 1,5%, y al final lo terminó creciendo claramente por arriba de eso, que terminó creciendo más de 3%, casi que triplicó las expectativas del mercado. Ahora, ¿qué estamos mostrando acá? Cómo es la variación trimestral móvil. O sea, los últimos 3 meses, pero moviendo, siempre cambiando un mes y viendo qué pasa en el margen. ¿Qué se ve con ventas minoristas? Que de principio del 2022 viene desacelerando. Es cierto que el dato de enero fue muy elevado, pero fue muy elevado después de 2 meses, noviembre y diciembre, que había dado negativo. Entonces, cuando uno toma el promedio de los últimos 3 meses, se ve que de terreno negativo pasó a un pequeño positivo. Y no solo eso, sino que en el pasado ya ocurrió lo mismo. Y después siguió cayendo. ¿Por qué hago este punto? Primero, porque, a ver, casarse con un punto y decir que con un dato cambió la tendencia, parece de nuevo, por lo menos prematuro. Ahora, dicho esto, también, digamos, vimos en el pasado crecimiento fuerte de venta minorista, que después fueron seguidos de procesos de ajuste. Y acá hay un dato que es clave, que de eso se está hablando, que aparentemente podría haber un problema con la forma de desestacionalización de la serie. Es un tema estadístico, pero digamos, para hacer comparable el dato de enero con el de diciembre, hay que ajustarlo por la estacionalidad, y podría haber ocurrido que noviembre y diciembre se castigó demasiado, por eso dio negativo, y enero, digamos, se está beneficiando demasiado por la estacionalidad, entonces está dando positivo. Por eso, cuando uno toma el trimestre, en realidad cuando uno toma qué pasó en el último trimestre, hay un pequeño crecimiento, pero un crecimiento parecido como ya vimos en otro momento dentro del proceso ese de desaceleración de la economía americana. Salió dato de PMI es una encuesta de qué es lo que está pasando con la actividad económica. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, la zona del euro, que venía en terreno negativo, pasó a terreno positivo. Estados Unidos, que venía negativo, pasó a positivo. Y China, que venía negativo, también pasó a positivo, igual que el Reino Unido. Entonces, de nuevo,
llamativo, porque en las charlas que uno da hace un mes, uno tendría que explicar que la economía no iba a un hard landing, sino que estaba en un soft landing, y hoy estamos en la posición justamente opuesta. Hoy tenemos que explicar que posiblemente sigue el escenario de soft landing y que no estamos en un escenario de un boom económico como una parte del mercado parecería entender. Esta idea del no landing y que no se ajustó. Primero, este es el ajuste fiscal que hizo Europa. Pandemia, posterior ajuste, sigue, a ver, ¿problemas con Europa? Sí, claramente. Hay un déficit más grande que el pre-pandemia en una economía o en una región que está incrementando el gasto en energía, está incrementando el gasto en defensa y al mismo tiempo le está subiendo la tasa de interés del endeudamiento. Entonces yo diría, ¿hay un ajuste fiscal? Sí, hay un ajuste fiscal. Ahora ese ajuste fiscal que se está haciendo, digamos, no te llevó al nivel prepandemia y posiblemente se vaya deteriorando en el futuro, lo cual yo diría el riesgo europeo, la situación fiscal. Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener un déficit de 20 puntos del producto, lo ajustó, terminó el año fiscal a septiembre de 2022 con un déficit de 4,7, pero a partir de ahí empieza de nuevo un deterioro fiscal. Entonces, si comparamos, bueno, Estados Unidos también hizo un ajuste fiscal, ahora ese ajuste fiscal que hizo Estados Unidos, en el margen se está deteriorando. Entonces, acá también en el caso de Estados Unidos, preocupa este nivel de déficit fiscal superior al pre-pandemia, en una economía en pleno empleo, y la verdad que acá la gran discusión que tiene Estados Unidos es el debt ceiling, donde es este techo de endeudamiento, lo cual yo diría podría ser un buen momento para que los republicanos se planten y lo obliguen al gobierno demócrata a hacer un ajuste fiscal que la economía americana lo necesita. Más allá de que tiene que hacer inversión en infraestructura y Estados Unidos lo necesita, la pregunta es cómo se va a financiar eso. No se puede seguir financiando con déficit fiscal. A ver, Estados Unidos hoy está con una relación deuda-PBI arriba del 100%, y el potencial del crecimiento americano es 2%, y si llega a 2% de inflación en algún momento, estamos diciendo que el PBI le crece al 4% por año. Si el déficit fiscal es más de 5, lo que estamos diciendo es que entra en una dinámica de deuda no convergente. O sea, todo el tiempo la deuda respecto al PBI le va a estar subiendo. Entonces, claramente, Estados Unidos también necesita un ajuste fiscal. No es un tema de corto plazo, pero son dos señales amarillas que tienen estas economías de mediano plazo. ¿Cuál es la otra pata del ajuste fiscal? Bueno, claramente la suba de tasa de política monetaria, que le hizo la Fed, lo hizo el Banco Central Europeo, Japón no, lo hizo el Banco de Inglaterra, y China a contramano del resto. Pero la segunda pata es esa suba en la tasa de política monetaria, donde cuando vemos el incremento que realizó la Fed y el plazo en el cual lo realizó, el mayor proceso de ajuste realizó en la historia por la Fed. Entonces, bueno, creo que falta ver el impacto que tendrá ese rápido proceso de ajuste en la tasa de política monetaria, pero también hay que tener presente que venimos planteando hace tiempo en una economía con poco nivel de endeudamiento, porque el incremento en el precio de los activos que se vio en 2021 estuvo fundamentalmente explicado por un sector público y un banco central inyectando liquidez a la economía, lo cual incrementó la tasa de ahorro, y eso fue a la demanda de activos reales y financieros y subió el precio de esos activos reales y financieros. Pero al final del día, el que se endeudó fue el Tesoro, no el sector privado. Entonces, a diferencia de otros procesos de ajuste, hoy el leverage lo tiene el Tesoro, no lo tiene el sector privado, con la cual la suba de tasa quizás sea menos efectiva de lo que era en otros momentos. Pero hay otra parte del proceso de ajuste del que no se habla mucho. Este es el balance de la Fed. Venía con un balance, enero del 2019, un índice igual a 100. % el balance, una necesaria expansión durante la pandemia, y a partir de ahí viene un proceso de crecimiento del balance de la Fed hasta más que duplicar la situación prepandemia, donde todo este periodo de acá, no sé si recuerdan, pero en el momento que la Fed compraba bonos del Tesoro y compraba bonos privados garantizados con hipoteca, fundamentalmente para seguir inyectando liquidez en la economía. Y todo este era el periodo que uno decía es una irresponsabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque la economía ya estaba creciendo arriba de su potencial, entonces no necesitaba inyectarle más liquidez o ponerle más anabólico a esa economía.
Ahora, llegó el famoso tapering a mediados del año pasado y a partir de ahí el balance de la Fed empezó a ajustar. Y uno dice, bueno, pero esta reducción del balance le falta aún más ajuste al balance de la Fed. Bueno, otra parte del ajuste lo hace la inflación. Y este es el balance de la Fed ajustado por inflación. Entonces la expansión llegó a ser 200%, no el 230% de acá, y el ajuste, cuando vemos, está siendo más fuerte de lo que es el ajuste en términos nominales. Y si acá tiramos una línea hasta la izquierda, ¿qué vamos a ver? Que el balance que tiene hoy la Fed es similar al que tenía al principio de 2021. O sea, casi entre el pequeño ajuste nominal más la tasa de inflación, se comieron 2 años de la expansión del balance de la Fed, lo cual implica que hay dólares circulando, pero con menos poder de compra. Y esa es la tercera parte del ajuste. Ajuste fiscal, subo tasa, y la otra parte del ajuste me lo hace la inflación, que en Argentina sabemos exactamente cómo funciona. Este es el banco, perdón, y qué llamativo cuando uno lee research de bancos de inversión internacionales, cómo ese efecto de la inflación el mundo no lo tiene incorporado. Y está claro que no lo tiene incorporado porque hace 40 años que no tienen que vivir en un mundo con inflación. Este es el Banco Central Europeo. Similar, la expansión no fue tan grande, sino más progresiva, porque tenía más restricciones del Banco Central Europeo, no se podía hacer lo que quería, como hizo acá la Fed. El ajuste está siendo más violento de lo que está haciendo el ajuste que hace la Fed en términos nominales, y esto cuando le ponemos la inflación, una tasa de inflación todavía más alta, con lo cual si uno se fija el balance de la Fed, está a niveles de fines del 2020. Entonces, parte del ajuste nominal, otra parte del ajuste lo está haciendo la inflación, y esto impacto en actividad económica debería tener. Ahora bien, la Fed cuando habla de inflación dice que hay que separar en 3 grupos: los commodities, housing y el resto de los servicios, excluyendo housing, que depende 60%, de acuerdo a la estimación de la Fed, de qué es lo que pasa con los salarios o con los costos laborales unitarios. ¿Qué está pasando con los commodities? Y bueno, los commodities en enero jugaron en contra porque subió el precio de las materias primas. Ahora en febrero hay una reducción marginal en el precio de materias primas, lo cual ayudaría a que en el dato de febrero la inflación de esa headline sea un poco más baja de lo que venía siendo. El segundo componente es housing, donde en housing, ¿qué es lo que estamos viendo? Si uno se fija precios de vivienda en Estados Unidos, vemos que se tocó máximo en junio, julio, en general, que para el promedio de Estados Unidos el precio de la vivienda cayó 6,4%, para las 100 principales ciudades cayó 4,2%, y cuando vemos algunas de las ciudades más importantes, vemos Phoenix cayendo 9,2%, Dallas cayendo 7,4%, Los Ángeles menos 6,8%, fuerte caída. En otras, como claramente Miami no es un benchmark de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en diciembre estaban en niveles máximos. Pero esta era parte del ajuste que decíamos que faltaba y se está dando con baja en el precio de las viviendas, a pesar del poco leverage que hay en este sector de la economía también. Pero desde el punto de vista de inflación, lo que importa es alquileres. Y cuando vamos a ver alquileres, los máximos se tocaron en agosto, septiembre. Para el promedio de Estados Unidos, los alquileres desde el máximo vienen cayendo 0,8%, para el promedio de 100 ciudades 0,5%, y las caídas son no en el orden de magnitud, pero sí en el orden de prioridad, similar a la caída en vivienda. Phoenix 2,5%, New York 2,8%, Dallas 2,6%, y Miami, el outlier, que cae solamente 0,2%. Ahora, desde el punto de vista de inflación, a mí no me importa si el alquiler es alto o es bajo. Lo que me importa es si sube o baja. Y ya desde el momento que me dejan de subir los alquileres, me deja de generar presión inflacionaria. Entonces esto, que los alquileres no estén subiendo, ya desde el punto de vista de inflación es un buen dato, y que estén bajando el margen un poquito mejor. De hecho, la Fed está diciendo, bueno, desde el punto de vista de bienes, estamos viendo como que los precios se desaceleraron, dejaron de subir y estamos llegando a un nuevo equilibrio. Y lo otro que está planteando es que en el pipeline está housing. Lo que está diciendo es que en los próximos meses vamos a empezar a ver esto, que en el margen dejaron de subir los alquileres, va a empezar a tener impacto en la inflación. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Bueno, hay que esperar un par de meses más, yo diría por ahí un poco más, 3, 4 meses, en el cual vamos a empezar a ver el impacto de ese alquileres
que deja de subir y dada la ponderación que tiene la inflación, cómo empieza a afectar positivamente la inflación. Ahora, el tercer componente del que habla la Fed es el resto de servicios no housing, donde en ese resto de servicios no housing habla que casi más del 60% depende de lo que pase con los salarios. Y acá está el otro dato. Veíamos que la creación de empleo venía bajando en el margen. Es más, digamos, desde junio del año pasado, como que la creación de empleo se había desacelerado fuertemente, con la única excepción de julio del año pasado. Pero salió en enero con un crecimiento de empleo de 500.000 puestos de trabajo, cuando el mercado esperaba menos de 200.000. De nuevo, más que duplicó la expectativa. Cuando uno, a ver, pero nos importa empleo, y yo diría no nos importa directamente empleo. ¿Qué nos importa? Nos importa salario o un poco más que salario. Lo que nos importa son en realidad costos salariales unitarios. ¿Por qué? Porque el problema es cuando me sube la carga salarial por unidad de producto. Porque en el momento que me sube la carga salarial por unidad de producto, lo que estoy diciendo es que el asalariado se lleva una proporción más grande de la rentabilidad que se llevaba antes, y el retorno al capital está bajando su participación en el total de la rentabilidad. Y en la medida que haya demanda y posibilidad de pasar ese incremento en el costo laboral a precio, se lo pasa a precio. Entonces, no me importa ni empleo ni salario. En realidad lo que me importa es qué está pasando con los costos laborales unitarios ajustados por productividad. Cuando vemos qué es lo que está pasando en los salarios últimos 12 meses, esta es la variación, este es el sector de bienes, y los distintos componentes de servicios, que es donde estaría la presión inflacionaria. Esto es la variación de los últimos meses, esta es la variación de los últimos 6 meses anualizada, como que se veía alguna desaceleración en el margen, salvo otros servicios y transporte, se veía alguna desaceleración. Ahora, cuando vemos los últimos 3 meses anualizados, se ve comercio y transporte estable, informática una fuerte caída, actividad financiera estable, podríamos decir, servicios profesionales creciendo, educación y salud creciendo más fuerte, ocio y esparcimiento creciendo más fuerte y otros servicios creciendo más fuerte. Y cuando uno se quiere fijar cuáles son los sectores que están generando más presión a la baja de salario, hay 2 sectores: educación y salud, y ocio y esparcimiento. Donde estos son salarios, y acá hay este incremento salarial tiene 2 componentes. Veamos qué pasa con la demanda y veamos qué está pasando con la oferta. Y en realidad, si vemos qué pasa con la demanda está por debajo del crecimiento tendencial de prepandemia. O sea, uno diría, no parece tanto un problema de demanda, parece mucho más un problema de oferta. Y dentro de ese problema de oferta, hay 2 sectores en la PEA, en la oferta de empleo, digamos, la gente que está dispuesta a trabajar buscando empleo, se ve que hay 2 sectores que claramente están creciendo por debajo de la pandemia. Uno, un porcentaje, digamos, una proporción de la población que son población blanca de más de 50 años con buen nivel educativo. Y eso parecería que está bastante relacionado con el sector de salud. Digamos, gente que en la pandemia dijo, tengo un patrimonio suficiente como para no trabajar más, y se ve que ese segmento de la economía se retiró del mercado laboral y no se lo recompuso. Primer posible explicación a por qué el sector de educación y salud crecen tanto los salarios. Segundo, ocio y esparcimiento. ¿Y acá qué se ve? Que la oferta laboral latina post pandemia no está creciendo tanto. Y esto estaría explicado porque post pandemia cayó la migración de la población latina no educada, que sería el que iba a trabajar al sector de ocio y esparcimiento. Entonces, si uno empieza a ver esas cosas así claramente más sectorial, uno tiende a pensar que es un problema más de precios relativos que un problema inflacionario.
es como que, bueno, no hay nadie que esté dispuesto a trabajar en el sector de ocio y esparcimiento y no lo están dejando entrar los latinos poco educados. Bueno, entonces eso que genera que ocio y esparcimiento tiene que volverse relativamente más caro. Y de hecho, cuando uno ve los salarios de este sector, crecieron respecto al promedio de la economía 6 puntos porcentuales más de lo que creció el resto de la economía, e incluso creció respecto a los salarios del sector servicio. Entonces, si comparo ocio y esparcimiento con reeducación y salud, ocio y esparcimiento creció 6 puntos porcentuales más. ¿Cuál es el punto? El punto es, parecería que también hay un cambio de precio relativo, y si hay un cambio de precio relativo, difícilmente se logre revertirlo subiendo la tasa de política monetaria. Cuando vamos a ver qué pasa con los costos laborales unitarios, vemos que el de manufactura viene creciendo en torno al 5%. Claramente esto es insostenible si queremos que la inflación vaya al 2%, mientras que el de servicio crece menos del 2%. Entonces uno diría, bueno, pero acá parece que no hay un problema con servicio y sí con manufactura. Pero tenemos que ver qué pasa con la productividad. Y cuando vamos a ver la productividad, en realidad manufactura, su costo laboral crece fuerte porque la productividad está siendo negativa, y en el sector de servicios, digamos, los costos laborales crecen poco. ¿Por qué? Porque hay un fuerte crecimiento en la productividad que es insostenible. Resumen, creo que hay un cambio de precio relativo, que ese cambio de precio relativo explica parte de esta dinámica. Es demasiado prematuro como para decir que hay un cambio de tendencia en el proceso de soft landing que veníamos viendo, y que vamos a tener que seguir viendo de cerca los datos que vayan surgiendo, yo diría, semana a semana, fundamentalmente empleo, que sale el viernes de la semana que viene, y la semana siguiente el dato de inflación, como para ver si hay un cambio de tendencia o lo que ocurrió en enero fue un rebote puntual de ese mes. Ahora bien, cuando el mercado empieza a ver esto, que inflación no bajó como venía desacelerándose, que el mercado laboral crea más empleo, que los salarios no aflojan, el mercado reacciona en consecuencia, y lo que era un hard landing hace un mes, ahora se volvió un no landing un mes después. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce básicamente en las expectativas del mercado. Hace un mes el mercado esperaba 2 subas más de tasa de política monetaria, hoy está esperando 3 subas de tasa de política monetaria, y si nos centramos puntualmente en la reunión del 22 de marzo, la Fed el mercado esperaba para el 22 de marzo con 95% de probabilidad una suba de 25 basic points y 5% que no había suba de tasa. Hoy el mercado está esperando 70% 25 y 30% una suba de 50 basic points. Entonces, ¿qué está diciendo el mercado? Claramente, más suba de tasa y más subas de tasa. Una suba más y a niveles más elevados. Ahora, cuando ocurre esto, ¿qué pasa con los diferenciales de tasas de interés? El mercado antes esperaba el famoso pivote, que la Fed haga un máximo y a partir de ahí baje la tasa. Ahora el mercado dice, no, la Fed va a seguir subiendo la tasa. Entonces, si la Fed va a seguir subiendo la tasa, bueno, en el margen me conviene de nuevo invertir en dólares, que me va a pagar una tasa más alta de la que esperaba un mes atrás. Entonces, si me conviene más invertir en dólares, ¿qué le ocurre al dólar? El dólar se fortalece. Y cuando estamos esperando más suba de tasa para desacelerar más actividad económica y el dólar se está fortaleciendo, bueno, ese es un escenario de baja en el precio de los activos y baja en el precio de las materias primas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La tasa de los bonos del Tesoro americano, esto es abril del 2020, pre-la pandemia, cómo fue subiendo, esto octubre de 2022, y esto es la tasa al viernes de la semana pasada. Claramente el tramo más corto subiendo para arbitrar con la tasa de política monetaria de la Fed, que cada vez se espera que vaya un poco más arriba. El tramo más atractivo sigue siendo el tramo, yo diría, de 1 a 2 años, el tramo más atractivo de tasa de política para hacer tasas. Y de nuevo, estos niveles de tasas son tasas que no vemos hace 15 años. Entonces, cuando uno empieza a armar su portafolio, claramente la inversión en renta fija tiene un atractivo muy elevado.
Y el tramo más largo, si vamos a la tasa de 10 años, llegando a niveles de 4%, hoy por debajo, pero llegó la semana pasada a cerca de 4%, donde la gran duda es cuándo nos empezamos a desplazar del tramo medio a un tramo más largo de tasa de interés para empezar a hacer tasa por un periodo más largo de tiempo. Claramente la tasa de 10 años con mucha volatilidad, la mucha volatilidad implica que esas variaciones en la tasa te generan variaciones en los precios. A ver, creo que en niveles de 4% por arriba uno puede empezar a pensar en acumular bonos del tesoro de largo plazo, pero claramente con volatilidad de precios, lo cual puede generar algún ruido en la composición de los portafolios. Segundo punto. Si estamos diciendo que la economía americana tiene un potencial de crecimiento de 2% y estamos diciendo que la inflación va a algo parecido, digamos, de mediano plazo, va a ir parecido a algo del 2%, estamos diciendo que el PBI nominal, o sea, el PBI en dólares de Estados Unidos, crece al 4% por año. Cuando tengo una renta fija que me paga más de 5%, parecido al 4%, la verdad que no nos atrae para nada los índices accionarios, porque en realidad, en vez de hacer un índice, a ver, que si al índice le va como al promedio de la economía, estamos hablando de algo parecido al 4%, cuando la renta fija libre de riesgo me está pagando 5%, esto le empieza a poner un costo a la decisión de renta variable o de inversiones en equity. No me gustan lo que son índices, seguramente este año va a ser un año de cherry picking para buscar historias interesantes de algunas empresas en particular que le puedan ganar a los índices. Pero claramente estos niveles de tasas de interés le compiten contra el rendimiento esperado de los índices de acciones, y de nuevo en una economía desacelerándose y con una tasa de inflación bajando en el margen, o en su defecto, si no baja, más suba de tasa y más desaceleración de actividad económica, creemos que esto es un año de renta fija y o cherry picking. Decíamos, sube la tasa en Estados Unidos, entonces ¿qué ocurre? El diferencial cae en contra del euro o cae a favor del dólar. Entonces el dólar euro, que se venía depreciando el dólar, se empieza a apreciar en el margen. Y de nuevo, es un tema de diferencial de tasas. Ahora, esa apreciación en el margen, ¿qué es lo que me hace? Bueno, esa apreciación en el margen también me afecta el precio de materias primas. Petróleo en torno a 75, creo que el piso del petróleo debería ser algo parecido a $80, no logra recomponerse. Soja, que había si uno toma un índice de precio de materias primas no energéticas, tocó un máximo histórico en abril del año pasado. A partir de ahí cayó de abril hasta octubre, y a partir de octubre empieza un proceso de recuperación que no llegaste a los máximos anteriores, pero se va recuperando. Y claramente ese escenario de actividad económica mejor que hace 2 meses atrás y con una depreciación, perdón, con una apreciación con la depreciación que venía teniendo el dólar, era favorable a la suba de precio de materias primas, que lo vimos en soja, en maíz más tenuemente, en trigo claramente no se vio. Este es el precio de la carne, mercado Liniers, esto es Argentina, todo el resto precios internacionales, y el oro, que cuando se ve que empieza a haber más presiones inflacionarias, ese oro empieza a subir de precio. Ahora bien, todo ese escenario, cuando el mundo crece y el dólar se deprecia y sube el precio de las materias primas, ayuda a los mercados emergentes, y en este caso estamos hablando de América Latina. Cuando empieza a subir la tasa en Estados Unidos y el dólar se aprecia, cae el precio de las materias primas, y ese es un escenario negativo para emergentes y América Latina. Y acá lo vemos claramente. Argentina venía bajando su riesgo país y en los últimos días subió su riesgo país. Ecuador lo mismo, venía bajando y subió. Y Brasil parecido, en realidad venía cayendo un poco más, en el margen una pequeña suba, pero un Brasil con temas políticos internos. Colombia, lo mismo que Argentina y que Ecuador, y si vemos Perú,
parecido a Brasil, donde Brasil y Perú yo diría que son los países que están con más cambios en su riesgo político. Cambio en el sentido de que se esperaba algo y Lula de que asumió, la verdad que se esperaba algo más moderado y no está siendo un gobierno moderado. Incluso las últimas noticias es que lo quiere sacar el presidente del Banco Central porque el nivel de tasa de política monetaria Selic le está generando una tasa real muy positiva y eso le está impactando en la actividad económica y a ningún político le gusta que el Banco Central le determine qué es lo que pasa con la actividad económica. Creo que en el caso de Brasil y Chile también, combinados con tipos de cambio muy depreciados, son interesantes desde el punto de vista de carry trade, de esta idea de ir a hacer tasa, esperando una renta. ¿Por qué? Porque están con niveles de tasa real muy positivos, y con tipos de cambio muy depreciados sería esperable que las tasas de retorno en términos de dólares sean atractivas y muy positivas. Pero ¿qué es lo que vemos? De nuevo, que cuando el dólar se deprecia, sube el precio de materias primas y el escenario de actividad económica es positivo, a América Latina lo ayuda. En el margen, cuando el dólar se fortalece, suben las tasas de interés y el precio de las materias primas cae. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a emergente y América Latina le empieza a jugar de manera negativa. Para terminar con el mundo, de nuevo, yo diría, en el último mes hay algunos datos que estarían mostrando un rebote. Esos datos que estarían mostrando un rebote, no se puede hablar de un cambio de tendencia. Creo que estamos en un mercado muy sensible a las novedades macroeconómicas y que está tan volátil que en un mes pasa a hablar de un hard landing, a hablar que la economía no está ajustando y que necesita más ajuste. ¿Se puede hablar de un cambio de tendencia? De nuevo, creo que es prematuro, que hay que esperar, y dentro de eso que es prematuro y hay que esperar, definitivamente qué es lo que pasa en América Latina va a estar influenciado por actividad a nivel mundial, tasas de interés a nivel mundial, y en definitiva qué le pase al precio de las materias primas, donde la performance de cada país va a estar dependiendo de los desequilibrios que tenga y del contexto político en el cual se encuentre. Claramente los países más desequilibrio y con peor contexto político son los más afectados. Los países que sean más prudentes y que manejen, que hayan sido más prudentes y que manejen de una mejor forma sus temas políticos son más atractivos. Dentro de esto, de nuevo, Brasil, Chile y México creo que resultan más atractivos. ¿Por qué? Porque tuvieron fuertes expansiones durante la pandemia, pero que la revirtieron. Y los temas políticos, Chile claramente con un gobierno de izquierda, pero que sigue con todo todos sus fondos anticíclicos y cumpliendo con la ortodoxia. Brasil, hay que ver qué es lo que pasa con Lula, pero Lula también hizo su ajuste fiscal y hay que ver cómo sigue la pelea entre el Banco Central y el gobierno del PT. Y en el caso de México ahora también hay movilizaciones contra AMLO, creo que hay que ver qué es lo que pasa, pero una economía claramente más dependiente de lo que pase en Estados Unidos. Y en la medida que Estados Unidos vaya a un soft landing y el proceso de desglobalización son dos de las cosas que ayudarían a México. Argentina. Argentina. A ver, si vemos desde el punto de vista fiscal, Argentina, desde que asumió Massa en agosto, viene haciendo un ajuste. El déficit a precios constantes. El último dato de enero tuvo una expansión, y si lo vemos en términos del PBI, lo mismo, venía cayendo, enero tuvo una pequeña recuperación. Respecto a ese déficit fiscal, cuando vemos cómo se está, entre comillas, haciendo el ajuste, bueno, esto es lo que está pasando con el gasto en términos reales. Veníamos de 5 meses consecutivos en el cual el gasto perdía contra la inflación, y este era, entre comillas, el ajuste que venía haciendo el gobierno. Básicamente dejar que la inflación licúe el gasto. Bueno, en enero eso se revirtió. Vamos a tener que ver cómo sigue esto, pero posiblemente entrando a un año electoral, empecemos a ver, enero parece demasiado temprano, pero que a medida que nos vayamos acercando a las PASO
que avance el proceso de elecciones, donde casi todas las provincias desdoblaron sus elecciones para no jugar su suerte con el gobierno nacional. Bueno, parecería que a medida que vaya entrando en ese periodo electoral con la economía en recesión, vamos a tener más presiones sobre el gasto, con lo cual vamos a tener también más presiones sobre el fisco. Un comentario que hay que tener en cuenta, cuando vemos el resultado fiscal del año pasado, fue un déficit primario de 2.4% del PBI, la meta con el fondo era 2,5%, pero ese 2,4% incluía como ingreso retenciones que se cobraron en los programas de dólar soja, que no eran ingresos que tenían que haber entrado en 2022, sino en 2023, y que lo adelantaste al año pasado, con lo cual lo estás perdiendo este año. Primer punto. Segundo punto, incluiste también como ingreso la diferencia entre el valor nominal de los bonos SER que se hicieron reapertura respecto al valor nominal de inicio. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno el año pasado hacía reapertura de licitación de bonos SER, que como iba pasando el tiempo y la inflación era más alta, el valor nominal ajustado de ese bono crecía junto con la inflación. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Comparaba ese valor nominal ajustado por inflación contra el valor nominal original, y esa diferencia de valor nominal la incorporó como ingreso corriente. Una aberración, y una aberración que el fondo haya dejado pasar eso. Pero si uno ajusta el 2,4 de déficit primario por estos dos componentes, en realidad el déficit primario del año pasado fue 3,2% del PBI. ¿Por qué planteo esto? Porque este año el déficit debería ser 1,9. Entonces el ajuste no es de 2,4 a 1,9, sino el ajuste es de 3,2 a 1,9, es lo que tiene que enfrentar el gobierno este año para cumplir la meta con el fondo. Cuando vemos cómo se está financiando ese déficit, este fue el déficit de diciembre, este de enero, con colocación de deuda en términos netos, el gobierno sigue colocando deuda en términos netos, lo que vamos a ver más adelante es que es cierto, lo sigue logrando, pero no puede extender el plazo más allá de las elecciones, y ese es el gran riesgo que tiene la economía local. Cuando uno se fija qué está pasando con el crédito interno, bueno, digamos, qué es lo que está pasando con esta fuente de emisión de pesos primaria, bueno, vemos que entre el 23 de febrero y el 24 de enero empezó la emisión de pesos fue de 320.000 millones. ¿Por qué? En parte para intervenir el mercado de cambio y financiar en el mercado de deuda y financiar al gobierno, y en otra parte, porque las entidades financieras estuvieron reduciendo su tenencia de pases, y si bien aumenta el del ELIX, en términos netos están bajando su tenencia de pasivo del Banco Central. Ahora, todos estos pesos que se emiten, en la medida que no son demandados por el público, ¿a dónde van? Van contra el mercado de cambio y la pérdida de reserva del Banco Central. Entonces, cuando uno quiere explicar por qué está perdiendo dólares el Banco Central, y básicamente porque está habiendo una emisión de peso para compra de deuda, y porque las entidades financieras en términos netos están dejando de esterilizar en este mes entre el 24 de enero y el 24 de febrero, todos estos pesos no son demandados por el sector privado, entonces ¿cómo ajusta esto? Claramente va contra el mercado de cambio. Ahora creo que vale la pena repetir un par de conceptos que estos días, si uno agarra un diario, lo escucha mucho. Y el tema de la bola de las LELIQs, que va a explotar, y la herencia del próximo gobierno de la bola de las LELIQs. Y no me voy a cansar de decir, a ver, cuando uno se fija qué es lo que está pasando, claramente está habiendo una emisión de pesos y el Banco Central está tratando de evitar que todos esos pesos queden dando vuelta en la economía. Entonces, ¿cómo lo esteriliza? Contra LELIQs o pases pasivos. ¿Qué son los LELIQs o pases pasivos? Son una deuda del Banco Central que le ofrecen a las entidades financieras para que las entidades financieras, cuando reciben depósitos, en vez de darlo en crédito, que esos depósitos vayan a demandar pasivos del Banco Central.
Entonces, ¿qué hace un banco? Un banco recibe depósito y le puede dar crédito al sector privado o darle crédito al Banco Central. El Banco Central me ofrece las LELIQ, ¿para qué? Para que en vez de quede esa plata dando vuelta y me genere inflación, bueno, básicamente sacar los pesos de la economía. Cuando uno se fija qué está pasando con el stock del LELIQ, si pase, sí, está subiendo. Ahora, ¿cuánto sube? Sube menos que la inflación. El balance del Banco Central se está achicando. ¿Y por qué se está achicando? Porque es la única deuda que no está ajustada ni por inflación ni por tipo de cambio. Es deuda que me paga una tasa fija. Entonces, cuando se acelera la tasa de inflación, ¿qué es lo que hago? Licúo los pasivos del Banco Central. Hoy el balance del Banco Central es casi 20 puntos porcentuales más chicos que un año atrás, ajustado por inflación. Entonces, cuando me dicen a mí el problema son las LELIQ, van a explotar las LELIQ, no entiendo la verdad cómo pueden explotar las LELIQ si en realidad cada vez representan menos para el tamaño de la economía. No solo eso, sino que además las LELIQ, a diferencia de lo que hacía el gobierno anterior, solamente la pueden tener los bancos. Entonces los bancos compran esas LELIQ y la tienen en su activo, y ese activo es la contraparte de un pasivo. ¿De qué pasivo? Los depósitos. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, si me corren los depósitos, ahí me van a correr las LELIQ. Bueno, cuando uno ve los depósitos, Argentina es un sistema financiero transaccional. Yo no conozco a nadie en Argentina que ahorre en pesos en un banco. Los pesos que hay dentro de los bancos solamente son capital de trabajo para pagar impuestos, salarios, alquileres, digamos, gastos operativos. Y no solamente eso, sino que cuando me fijo el nivel de monetización de la economía respecto al tamaño de la economía, estamos en niveles mínimos, salvo cuando tuve saltos discretos en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el sistema financiero argentino es transaccional y que cada vez es más chico para el tamaño de la economía. Entonces la pregunta es, ¿qué posibilidad hay que haya una corrida de depósitos en Argentina? Y la verdad que es muy baja. Y si la probabilidad que haya una corrida es muy baja, ¿qué probabilidad hay que me corran las LELIQ? Y la verdad que es baja. ¿Y me preocupa el balance del Banco Central? Y la verdad que no, porque lo estoy licuando con inflación. Entonces, de nuevo, creo que eso hay que tenerlo muy claro. Donde lo otro que veníamos diciendo es, a ver, en la medida que el gobierno implemente un ajuste fiscal, entre comillas, donde el ajuste fiscal está básicamente explicado por la licuación del gasto en términos reales y triquiñuelas contables, esto el dólar soja y adelantar recaudación, que es básicamente un tema financiero, que decíamos, bueno, el gobierno subiendo la tasa, tratando de controlar la brecha cambiaria y ajustando fiscalmente por licuación del gasto vía inflación, como eso no va a generar confianza, eso va a ser recesivo. Y es lo que está pasando. De nuevo, yo no sé quién se puede sorprender de que justamente a partir del mes de septiembre la economía empezó a caer. Y no solamente que empezó a caer, sino que el nivel de actividad de diciembre de este año está por debajo del 2022, está por debajo del nivel de actividad del 2021. Entonces, el ajuste fue tan grande que nos fuimos interanual de diciembre a diciembre, tenemos una caída ya de 1,25% en actividad. Y no solamente eso, sino que si uno hace lo que se llama el arrastre estadístico, o sea, suponer, no una proyección, que actividad económica se congelara en el nivel de diciembre, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Que para 2023 ya tenemos un arrastre estadístico de 1,4%. O sea, que si la economía se estancase en el nivel de diciembre, el PBI de este año va a caer 1,4%, solamente consecuencia del arrastre estadístico. Básicamente hace una línea acá paralela a este nivel de diciembre, y esa línea va a estar abajo del nivel de actividad del año pasado. Eso es el arrastre estadístico. ¿Qué es esperable? Y yo creo que es esperable que esto siga cayendo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto aguanta políticamente entre muchas comillas, un programa económico que me baja el gasto en términos reales, que es cierto, me mantiene la brecha en algo parecido al 100%, que no logra bajarme la inflación y que me genera una recesión económica? Porque si creemos que ese escenario no es posible, digamos, no es sostenible,
lo más probable es que en algún momento la presión sobre el gasto sea más grande, y si la presión sobre el gasto es más grande, quiere decir que se va a gastar más, que el déficit fiscal va a ser más grande, y que se va a necesitar financiar de alguna forma ese nivel de mayor déficit fiscal. Inflación. Salió el dato de enero, la inflación interanual en el 98,8%, descompuesta de esta forma la inflación. Pero de nuevo, ¿qué es lo que vamos viendo? Una inflación que después de noviembre y diciembre, que lució relativamente positiva, porque se desaceleró, volvió al 6%. Y nos extraña la inflación del 6%, y la verdad que tampoco nos extraña la inflación del 6%. Noviembre y diciembre habíamos tenido a favor la baja en el precio de la carne, que pondera 10% en el IPC, y en enero dejó de bajar el precio de la carne, primer punto, y lo otro que tengo es consecuencia de la sequía, me empezó a subir frutas y verduras secas, frescas, y me subió el precio de los estacionales. Entonces la no baja de carne y la suba de estacionales ya me generó 6% de inflación. Sumado temas estacionales como recreación y cultura, las vacaciones sube, comunicación, ajuste de tarifa, vivienda, agua, electricidad y otro combustible, ajuste de tarifa. Digamos, entonces, ¿cómo podemos pretender que la inflación vaya abajo del 6%? Cuando deprecio al 6%, cuando la tasa de interés está al 6%, cuando cierro, entre comillas, paritarias por debajo, parecería, pero con cláusulas de ajuste, y donde tengo que hacer ajuste de precio relativo. Subo prepaga, subo teléfono, subo el gas, subo el combustible, subo electricidad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué la inflación debería ir abajo del 6%? Y no solamente eso, sino que el gobierno necesita inflación. ¿Por qué necesita inflación? Porque cuando hay inflación suben los precios, entonces recaudo más IVA, recaudo más impuesto al cheque. Al mismo tiempo, cuando hay inflación y yo soy perezoso para ajustar el gasto, licúo el gasto en términos reales, y además, cuando hay inflación, nos obliga a todos nosotros a andar con más peso en el bolsillo. ¿Por qué? Porque yo hace un año salía con 1.000 pesos y me tomaba un taxi y almorzaba, y ahora si me quiero tomar el mismo taxi y hacer el mismo almuerzo, tengo que salir por lo menos con 2.000 pesos en el bolsillo. Entonces, ese incremento de 1.000 pesos más en el bolsillo es financiamiento al gobierno. Es la forma en la cual el gobierno tiene de obligarnos a financiar vía la inflación. Sería irónico, pero sería un problema bajar fuertemente la tasa de inflación. Porque si bajo fuertemente la tasa de inflación, voy a tener que implementar un ajuste del gasto serio. ¿Por qué? Porque la recaudación va a dejar de tener ese efecto inflacionario, y porque la demanda de pesos, si no hay un boom de confianza, se va a desacelerar. Entonces el gobierno va a tener que ver cómo consigue esa fuente de financiamiento. ¿Qué pasa con tipo de cambio? Tipo de cambio de nuevo. El gobierno buscó desacelerarlo a fin del año pasado en este intento de llevar la inflación al 4%, y ahora ya está de nuevo en el 6%. Esta es la tasa semanal de depreciación mensualizada, estamos de nuevo en el 6%. Por atrás es posible que haya estado una recomendación del fondo. ¿Cómo puede ser que yo vaya desacelerando la tasa de depreciación mientras el Banco Central no para de perder dólar en el mercado de cambio? Entonces, son parte de todas estas inconsistencias que se van planteando. De nuevo vamos al 6%, un 6% que va en línea con lo que fue la inflación del mes pasado, y es muy probable que siga esta relación entre inflación y depreciación de tipo de cambio. Tipo de cambio oficial sobre el eje de la izquierda, contado con liquidación sobre el eje de la izquierda, que sigue subiendo, y la brecha estable en torno a algo parecido al 100%, pero de nuevo, si esto va al 6%, esto va a tener que seguir yendo al 6%. ¿Para qué? Para que no se retrase en términos reales y empezamos a ver niveles de contado con liquidación que empieza a ser, digamos, en niveles nominales cada vez más altos. Si uno hace un ejercicio de una inflación de 100% los próximos 12 meses, uno diría, bueno, el tipo de cambio que está en casi 200, el oficial, para no retrasarse se debería ir a 400, y la brecha, si se mantiene en 100%, el contado con liqui debería estar parecido en algo a 800. Y de nuevo, son números nominalmente escalofriantes muchas veces, pero es nada más que la inercia inflacionaria. Digamos, si no creemos que no se puede retrasar el tipo de cambio, uno debería pensar en esos niveles de tipo de cambio a futuro.
Otro tema, hace mucho tiempo se viene hablando que esto es insostenible, que va a saltar el tipo de cambio, el gobierno tiene que devaluar el tipo de cambio oficial. Y la verdad que yo hace tiempo vengo hablando de una cosa que se llama el dólar conurbano. Como hay dólar Qatar, dólar tarjeta, más de 300, menos de 300, dólar soja, dólar... Hay un dólar conurbano. ¿Qué es el dólar conurbano? El gobierno no va a mover el tipo de cambio que impacte en la canasta básica de alimentos. ¿Por qué? Porque si ocurre eso, el nivel de pobreza crece fuertemente y las consecuencias políticas van a ser elevadas. Entonces la pregunta es, ¿y tiene el gobierno con qué? A ver, en la segunda parte del año pasado, entre agosto y diciembre, el gobierno se dedicó a recomponer el nivel de reservas brutas. ¿Y lo logró? Sí, definitivamente. Fíjense, de 36,7 pasó a 39,2, aumentó 3.000 millones de dólares las reservas brutas. Las reservas netas del programa con el Fondo Monetario fueron de 1.500 a 4.400, también casi 3.000 millones. Las reservas netas del Banco Central se fueron de negativa a positiva a 4.500, una mejora de 5.000 millones de dólares. Y cuando vemos las reservas netas líquidas también mejoraron en 5.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Claramente el gobierno utilizó los últimos 4 meses del año pasado para recomponer reservas. ¿Contra qué? Contra créditos. ¿Qué crédito? Dólar soja, préstamos netos del Fondo Monetario en términos netos. ¿Y qué es lo otro que usó el gobierno? Básicamente, al pisarle el pago a los importadores, se empezó a financiar contra las importaciones. Porque las importaciones no caen, sino lo que caen son los pagos. Y eso el año pasado al gobierno le generó 12.000 millones de dólares de financiamiento. A esto hay que sumarle 2 cosas más. Se activó el swap con China por 5.000 millones de dólares, lo cual le permite financiar el déficit comercial con yuanes en vez de usar dólares, y la posibilidad de que Brasil financie el déficit comercial de otros 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Fortaleció la reserva. ¿Aguanta moviendo el tipo de cambio oficial a este ritmo? Sí, definitivamente aguanta. Y si no le alcanza, ¿qué va a hacer? Va a pisar más las importaciones. Pensar que el gobierno vaya a devaluar el tipo de cambio oficial, creo que la probabilidad es bajísima de que vaya a pegar un salto discreto en el tipo de cambio oficial. Estamos en modo electoral y ¿qué hay que hacer? Bueno, aguantar el tipo de cambio, cueste lo que cueste. Y cueste lo que cueste, básicamente, pisar más el pago de importaciones. Cuando vemos qué viene pasando el último mes, ni siquiera, esto es 22 de febrero contra 31 de enero, bueno, las reservas ya nos cayeron más de 2.000 millones de dólares, nos caen los objetivos, las reservas netas, las netas líquidas, todo nos viene cayendo. ¿Por qué? Porque ya no hay dólar soja, entonces el sojero que me financió ahora se está cobrando el crédito. ¿Cómo se cobra el crédito? Bueno, ya liquidé en diciembre, ahora no liquido. Entonces empezamos a ver que las reservas van cayendo. Ahora, yo hace tiempo dije, no hay que ver más las reservas netas, hay que ver la liquidez que tiene el Banco Central. ¿Tiene liquidez el Banco Central? Sí, 18.000 millones de dólares. Claramente hay una parte que no es propia porque son los encajes de los depósitos en dólares. Pero llegado el caso, el gobierno tiene 18.000 millones de dólares para hacer frente a la falta de dólares a la demanda de dólares que vaya a tener este año. ¿Dónde sí veo un problema? Acá veo un problema. Estos son los vencimientos de deuda nominada en pesos, pero que ajustan la amarilla por inflación, la roja, perdón, la verde por tipo de cambio, la roja son los bonos duales que ajustan por inflación o tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, lo que se ve es que al gobierno se le están centrando todos los vencimientos antes de octubre. Y acá hay 2 cosas. Por un lado está la irresponsabilidad del gobierno de emitir deuda indexada. Ahora el gobierno dice, bueno, pero es lo que me pedía el mercado. Está bien, estamos de acuerdo, el mercado quería deuda indexada. Pero ¿qué debería haber hecho el gobierno? Baja el déficit fiscal para no tener que emitir tanta deuda. No lo hizo, entonces necesitaba financiamiento, entonces la única forma de lograr ese financiamiento fue emitir el instrumento que pedía el mercado, que era deuda indexada. Irresponsabilidad, hoy tenemos la deuda indexada. Segunda irresponsabilidad, la de la oposición. Decir que esta deuda, acá estamos poniendo nuestra proyección de tipo de cambio, inflación, para ver cuánto debería pagar de acuerdo a nuestra proyección. Decir que la deuda es impagable,
el que posiblemente o presuntamente vaya a ser el próximo gobierno, bueno, lo que está haciendo es justamente imposible de rolear esa deuda más allá de octubre, y como es imposible de rolear esa deuda más allá de octubre, y en la medida que la oposición se vaya eventualmente consolidando como próximo gobierno, si el próximo gobierno me está diciendo que esa deuda es impagable, me está diciendo que no la va a pagar. Entonces, ¿quién está dispuesto a comprar un bono que el próximo gobierno está diciendo que no me lo va a pagar? Bueno, creo que es la segunda irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque acá hay un Estado por detrás y no podemos hablar de, de que la deuda es impagable cuando en realidad no hay un problema de solvencia, sino lo que hay es un problema de liquidez. Pero esto es lo que está ocurriendo. La deuda va aumentando por tipo de cambio de inflación, y como del otro lado estamos diciendo que eso es impagable, se va centrando todo en los próximos meses. Massa hace más de un mes anunció la recompra de $1.000 millones de deuda que vence los próximos 10 años. Y fue el gran anuncio, $1.000 millones. Desde hoy hasta septiembre vence deuda en pesos por el equivalente a más de $60.000 millones. Con lo cual salir a recomprar 1.000 millones de deuda que vence en 10 años, cuando me vencen más de 60.000 de corto plazo, la verdad que por lo menos es errado. Segundo punto, se estima que casi 70% de estos vencimientos son deuda intrasector público que lo tienen compañías de seguro que van a tener que hacer el rollover. Ahora, me quedan otros 30 puntos que no, que estoy hablando $20.000 millones. ¿Puede Argentina emitir en peso el equivalente a $20.000 millones? Claramente no. Si no logra rolear esto Argentina, todos esos pesos no se pueden emitir porque eso es una hiperinflación garantizada. Entonces, esta deuda se va a terminar roleando. Por la buena o por las malas, el roleo se va a terminar haciendo. Deuda en moneda extranjera. Estos son los vencimientos. Esto es de bonos. Vencen 1.000 millones en julio, 1.600 millones en enero del año que viene, 2.600 en julio del año que viene, porque ya empiezo a pagar amortización de deuda. Todo el resto es deuda con organismos internacionales. Entonces, de nuevo, ¿hay grandes vencimientos de deuda en dólares? Creo que no. Creo que la deuda en dólares es absolutamente manejable. De hecho, en enero ya pagaste un vencimiento de un bono por 1.000 millones como el que tenés en julio de este año. Creo que todos esos pagos se van a hacer. Y creo que eso, a ver, que Argentina tiene la capacidad de pago. ¿Por qué? Porque tiene pocos vencimientos de corto plazo. Y el otro tema que hay que tener acá presente es que mucha gente cuando, no hoy, pero hace un par de semanas, decía, bueno, el mercado está empezando a descontar ya el cambio de gobierno, entonces por eso están subiendo la deuda argentina. Y en realidad yo también soy bastante escéptico respecto de eso. Yo creo que siempre nos ponemos nosotros en el medio y creemos que todo lo explica la política argentina, y creo que en realidad lo que explicó la reducción del riesgo país, como ya les mostré, también pasó en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia. A todos les bajó cuando el contexto internacional se alineó. Y ahora que el contexto internacional se está, está cambiando su perspectiva, ¿qué hace? A todo lo está afectando negativamente. Entonces creo que la forma de ver si a Argentina le está yendo mejor o no es ver qué le pasa a los riesgos país relativo. ¿Y qué es lo que vemos? Que si vemos el riesgo de Argentina contra Ecuador, está bastante estable, hay una pequeña compresión de spread al final. Si lo vemos contra Colombia, también está bastante estable. Uno podría decir, bueno, acá hay una pequeña compresión de spread. Ok, pero si lo vemos contra Brasil, fíjense, bajó el riesgo país relativo, o sea, hubo una compresión de spread, pero ahora está subiendo, y lo mismo en el caso de Perú. Yo diría, ¿hay algo que está haciendo que Argentina esté funcionando distinto al resto de América Latina? La verdad creo que no. Creo que Argentina, igual que el resto de América Latina, está inmerso en un contexto global, que cuando el contexto global ayuda, Argentina está un poco mejor, igual que todo el resto. Cuando Argentina no ayuda, cuando el mundo no ayuda, Argentina está peor, igual que todo el contexto. Ahora bien, para ir terminando ya, ¿hay oportunidades?
A ver, primero las oportunidades yo las marcaría por acá. Este es el tipo de cambio real de Argentina, el tipo de cambio oficial. Uno diría está retrasado, estoy de acuerdo. Ahora el contado con liquidación, si hacemos una raya hacia la izquierda, y el tipo de cambio no parecería estar retrasado. Es más, yo diría, Argentina en dólares está muy barata, con lo cual diría, sería esperable hasta una apreciación del tipo de cambio al contado con liquidación. Acá dos comentarios. Primer comentario respecto de qué se puede esperar con la política cambiaria a futuro. La verdad que yo creo que cuando uno habla con gente de la oposición, todos estamos de acuerdo en qué hay que hacer fiscalmente, hay que bajar el déficit, la presión tributaria, los gastos. Ahora, cuando llegamos a la política cambiaria, en la oposición se habla desde una flotación pura hasta una dolarización, pasando por desdoblamiento cambiario. O sea, el universo de, podríamos decir, infinito de política cambiaria. Creo que el escenario más probable es uno donde se vaya a un desdoblamiento por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que no se puede liberar el mercado de cambio el primer día si no tengo dólares suficientes. Claramente dólares suficientes no tengo, pero también hay que tener presente que, como les mostré algo, la monetización es muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero comprar dólares, necesito pesos. Y hoy la economía argentina tiene muy pocos pesos. Entonces, hay que ver qué es lo que pase con ese peso en circulación, pero la cantidad de pesos que hay es muy poca. Entonces, si hay pocos pesos, hay poca posibilidad de comprar dólares, más allá de que todos quisiéramos comprar dólares al tipo de cambio oficial. Ahora, lo más probable es un desdoblamiento. ¿Qué sería un desdoblamiento? Mover el tipo de cambio oficial, depreciarlo y llevarlo a un nivel más elevado que el actual, porque hoy claramente parece apreciado, y eso sería un tipo de cambio comercial, y después que haya un tipo de cambio financiero, donde la brecha entre el comercial y el financiero sería deseable que sea lo más chica posible. Se habla de algo parecido a un 30%. Ahora, esa brecha, el 30%, va a depender exclusivamente del ajuste fiscal que se haga. Porque para que esa brecha se minimice, la cantidad de pesos excedentes en la economía tiene que ser mínima. Cada vez que haya pesos excedentes, la brecha se va a expandir. Entonces, la brecha baja se va a dar sí y solo sí logras un ajuste fiscal importante de manera tal de que no haya pesos excedentes en la economía. Cuando uno piensa cuál es el nivel de equilibrio de estos dos, yo diría claramente el contado con liquidación real apreciándose, el oficial real depreciándose, y una brecha en torno al 30%, pero esto a futuro. Cuando vemos el segundo tema en dólares, estos son los costos laborales unitarios argentinos en términos de dólares, uno diría, bueno, ajustó, pero el margen está subiendo, es cierto, pero si vemos esos costos laborales unitarios al contado con liquidación, bueno, también está en niveles bajísimos. Entonces, el tipo de cambio real, Argentina está muy barata en dólares. Si vemos los salarios en dólares, Argentina está muy barato en dólares. Si vemos el costo de la construcción, esto es al tipo de cambio oficial, está caro, pero si lo vemos al tipo de cambio blue, es cierto, subió 100% desde octubre del 2020, que fue cuando se le disparó el tipo de cambio al gobierno, pero si vemos en términos históricos, también está barato el costo de la construcción. Entonces también está barato eso. Y para terminar, si yo agarro un bono a 10 años de Argentina, me rinde algo parecido al 28%, y si lo agarro comparable a países de la región, Colombia 7, Brasil 6, Uruguay 4, Paraguay 5,5, Chile 5, México 5,4, Perú 5,3. Entonces, claramente, parte de la oportunidad de Argentina es lo barato que están los activos. Entonces, primer punto, ¿hay oportunidades? Yo diría sí, no de corto plazo, porque de corto plazo todo va a estar regido por un contexto electoral, con una economía en recesión, tratando de revertir o de maximizar todo lo que pueda el caudal de votos, lo cual creo que lo más probable es que tenga un impacto sobre el gasto público, sobre el déficit fiscal y sobre la necesidad de financiamiento, con el agravante que es los vencimientos de deuda en pesos indexada que vencen los próximos meses
y que resulta casi imposible alargar sus vencimientos, dado que la oposición le está diciendo a todo el mundo básicamente que no piensa pagar esa deuda. Entonces, claramente los próximos meses convulsionados, sin esperar un salto discreto en el tipo de cambio, porque creo que el Banco Central tiene dólares suficientes para evitar eso, a pesar de la sequía, y que en la medida que le falten dólares, ¿qué va a hacer? Se pisarán más las importaciones, donde esa demanda de importaciones tiene un gran componente que es sacarme los pesos de encima y quedarme con mercadería, porque si vemos qué está pasando con actividad económica y actividad económica cayendo, la demanda de importaciones por actividad debería estar cayendo. Entonces, yo diría, próximos meses con riesgo en la economía argentina, claramente. De mediano plazo, uno por precios empieza a ver, ojo, que en Argentina hay una oportunidad. Y a esto hay que sumarle cuáles son los fundamentos de esa oportunidad. A ver, primero, Argentina no tiene necesidad de un gran ajuste macroeconómico, sí de millones de ajustes microeconómicos. Segundo, está la posibilidad de que la política económica se empiece a implementar de una manera más sensata. No estoy hablando de un cambio de gobierno, sino un cambio de política económica, de cómo hacerla. Y tampoco estoy diciendo que se haga bien. Lo que estoy diciendo es que se haga un poco mejor. Eso es un cambio. Tercer componente, este año claramente estamos influenciados por la sequía y vamos a terminar perdiendo casi 15.000 millones de dólares. Ahora, si la próxima campaña, que empieza en octubre, porque el trigo es octubre, noviembre, diciembre, si el año que viene, digamos, la próxima campaña no hay sequía, bueno, en principio vamos a estar recuperando esos 15.000 millones de dólares. Y después tenemos una dinámica energética que ya está ocurriendo, que te está ayudando con las cuentas externas. Primer punto, ¿por qué no necesita un ajuste macro? El área verde, el déficit en cuenta corriente. Argentina tiene un muy chico déficit en cuenta corriente, a diferencia de lo que tenía 2018, que tenía un déficit de 6 puntos del PBI. Y que cuando te quedaste sin financiamiento externo, tuviste que ajustar esos 6 puntos de déficit en cuenta corriente, y fue lo que te generó la fuerte recesión y que Macri perdiera la reelección. Hoy el déficit en cuenta corriente es muy chico. Ahora sí, ese déficit en cuenta corriente es el resultado de un gobierno con un déficit fiscal y un sector privado con una tasa de ahorro positiva. Cualquier programa económico que busque ser exitoso en Argentina, ¿qué tiene que lograr? Tiene que reducir el déficit fiscal. ¿Para qué? Para que el sector privado tenga confianza y reduzca su tasa de ahorro, y esa menor tasa de ahorro la destine fundamentalmente a inversión y también a consumo, y que como el sector público ajusta y este ahorra menos, no tengas un incremento en el déficit en cuenta corriente. Porque cuando el déficit en cuenta corriente crece y en algún momento el mercado decide dejar de financiártelo, tenés una crisis de balanza de pago. Entonces, no tenés un gran déficit en cuenta corriente, buena noticia. Ahora, ¿en qué te tenés que enfocar? En el ajuste fiscal. ¿Para qué? Para que gane confianza el sector privado y deje de sacar capital y reduzca su tasa de ahorro externa, y que eso vaya a consumo y a inversión, y de esa forma no incremente el déficit en cuenta corriente. Segundo punto, las áreas azules, las barras azules, son la probabilidad de niña. Niña, sequía y cálido, va bajando la probabilidad de niña para este año. Las barras rojas, que son probabilidad de niño. Niña, que es calor y niño, calor y humedad, y aumenta la probabilidad de niño. Entonces, incluso podrías tener una próxima cosecha mejor que una normal. Pero ya con una normal, de nuevo, recuperás los 15.000 millones de dólares que perdiste en la campaña actual. Si uno combina todo esto junto con el sector energético, donde en el sector energético, ¿qué estás teniendo? Que hoy ya más del 50% del gas que se produce es no convencional de vaca muerta, y 1/3 del petróleo que se produce es no convencional de vaca muerta, que estás haciendo el gasoducto Néstor Kirchner, que el gasoducto Néstor Kirchner básicamente para abastecer la demanda de gas durante el invierno en el conurbano, el gran centro urbano, que se estima que podría estar para fin de junio, que si logras eso, vas a bajar las importaciones de gas licuado
y de gas de Bolivia, que si bajas la importación de gas licuado y gas de Bolivia, te baja el costo de los subsidios energéticos, entonces te mejoran en el margen las cuentas fiscales. A su vez, fuera del invierno, si estás produciendo gas, podés producir energía eléctrica con gas en vez de fuel oil y gasoil, entonces bajás la importación de fuel oil y gasoil y son más eficientes en la generación de energía eléctrica. Eso por un lado. Por otro lado, estás rehabilitando un oleoducto que ya existía, que va a Chile, no para abastecer de petróleo a Chile, sino para salir con exportaciones de petróleo por el Pacífico. Y al mismo tiempo, la red de gasoductos, de oleoductos interna, Oldelval, estás incrementando en el corto plazo 40% la posibilidad de distribuir, de transportar petróleo dentro del país, lo cual también te permitiría exportar petróleo por el Atlántico. Y esas 3 obras son obras que ya están en marcha, no son promesas, sino que están ocurriendo. Estas son nuestras proyecciones. En 2021 tuviste una balanza comercial con un superávit de 14.000 millones. En 2022, consecuencia fundamentalmente, digamos, de la dinámica energética, te fuiste a un déficit perdón, a un superávit de 8.000 millones, y para este año estamos esperando un superávit de 6.700 millones. Si nos fijamos, el año pasado tuvimos exportación de productos primarios, manufactura de origen agropecuario y biodiesel por 60.000 millones de dólares. Para este año lo tenemos en 52.000. De nuevo, la baja no parece tan grande, pero hay que tener en cuenta que trigo ya pegó en el segundo semestre de 2022 y que en el segundo semestre de 2023 trigo empezaría a jugar a favor. En realidad la baja entre puntos es casi 10.000 millones de dólares. Cuando vamos al sector de energía, este año el año pasado exportaste 8.000 millones, creemos que se puede exportar 11.000 millones el año que viene. Y cuando vamos a ver las importaciones, el año pasado importaste 12.700 millones. ¿Por qué? Porque no tenías gas y el precio estaba muy elevado, consecuencia de la invasión de Ucrania a Rusia. Este año tenemos una proyección que las importaciones bajarían. ¿Por qué? Fundamentalmente por el gasoducto Néstor Kirchner y la posibilidad de importar menos gasoil y fuel oil, mientras que el resto de las importaciones te crecen. ¿Por qué? Porque podrías tener un mejor escenario en cuanto a actividad económica. ¿Esto qué nos está mostrando? Bueno, un 2023 que nos está bajando el saldo de la balanza comercial, pero que en la dinámica energética ya se empieza a ver este año. Ahora, para 2024, cuando le ponemos una cosecha promedio, ya estamos recuperando acá 9.000 millones de dólares de exportaciones agropecuarias, que siga la dinámica energética, exporto 3.000 millones más de dólares e importo menos energía, bueno, el año que viene podemos tener una ganancia en balanza comercial de unos 10.000 millones de dólares. Entonces, de nuevo, si esa cosecha promedio con un sector energético que está teniendo una inercia positiva y que se están ya haciendo inversiones con un cambio marginal en la forma de hacer política económica y el precio de los activos por el piso en términos de dólares, bueno, creemos que de mediano plazo Argentina puede resultar interesante. Paro acá y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Por lo menos hemos cerrado con un tinte más optimista. Eh, Claramente los políticos están viendo seguramente los números que vos has compartido y por eso es la gran pelea. La cosa es cómo hacer para llegar. Pero empezamos con algunas preguntas de afuera y vamos bajando. Sí, dale. Eh, En lo que es el escenario financiero que planteaste, donde la renta fija pareciera ser este año al menos el lugar para estar medianamente tranquilo con un devengamiento positivo y donde compartimos que la zona de 2, 3 años es la más atractiva, ya lo venimos diciendo, y en general los portafolios vienen rindiendo bien en esa parte. Dos preguntas. Una, eh, hay una dicotomía bastante importante de acuerdo a quien escuches en que
ya es la tasa de 10 años ya está en una zona, en los niveles de 4,20, está en una zona de compra, y hay otros que dicen, no, para que si la inflación se retoba y es más difícil de bajar a los niveles del 2% que quiere la Fed y en el tiempo que quiere la Fed, por ahí todavía hace falta un ajuste. Y dentro de eso también te pregunto de renta fija de mercados emergentes, dado que las piñas grandes ya se las pegaron, Rusia y Ucrania están prácticamente fuera, China acomodó bastante, o al menos bajó mucho el nivel de ruido, pero la spread sigue siendo muy alto. Es un poco qué opinas al respecto. A ver, primero la tasa de 10 en Estados Unidos. Si uno piensa que la Fed va a volver al 2% de inflación en algún momento, y que Estados Unidos, teniendo déficit en cuenta corriente y déficit fiscal, necesita una tasa real positiva, yo te diría, la tasa de equilibrio de 10 años en Estados Unidos es algo parecido al 3,5-4%, de mediano plazo. ¿Hay ruido? Sí, definitivamente hay ruido. ¿Por qué hay ruido? Porque hace un mes a mí me tocó dar una charla donde yo hice este plantea y me dijeron, no, bueno, está bien, pero lo que importa es la tasa real de 1,5, y en realidad vos podés tener una tasa real de 1,5 con una inflación de 1 y la tasa de 10 años es 2,5. Sí, absolutamente de acuerdo. Ahora, ese era el momento en el que el mercado hablaba del hard landing. Se viene el hard landing, la economía americana se estrella, vamos a un escenario de caída de la inflación abruptamente, entonces la tasa de 10 años puede estar abajo de 3%. Es cierto. Ahora de nuevo, nos vamos al otro extremo. Ahora decimos la inflación no afloja, nos volvemos todos locos y decimos, bueno, ¿qué necesitamos? No, ahora la tasa tiene que ser más alta. A ver, claramente esto, dependiendo a quién escuche, es la volatilidad que tiene el mercado en estos días, que pasó de un hard landing a un no landing sin punto de intermedio, digamos. Que la verdad, bastante llamativo. De nuevo, si me preguntas a mí, yo diría el equilibrio de mediano plazo está en algo parecido a 3,5, 4. Creo que la zona de acumulación está entre 3,70, 3,80 y 4,20. Creo que cuando llegas a niveles parecidos a 4, empieza a aparecer la compra de institucionales, todo el 401k y todos estos fondos de pensión americanos, todo que tienen pasivo de largo plazo, y bueno, saben que acumular bono del Tesoro americano a 10 años que te devenga una tasa de 4% está muy bien. De nuevo, comparto, y creo que lo dije en la charla, creo que tendría cuidado con los bonos de 10 porque estamos claramente en un escenario de volatilidad. Entonces iría más al 1, 2, 3 años, y ese 1, 2, 3 años esperando a ver un poco que se despeje el escenario, pero personalmente, cuando yo veo la tasa de 10 en torno a 4%, digo, che, qué interesante, algo que no vemos hace 15 años, tener un portafolio algo así de mediano plazo, me resulta atractivo. Pero creo que va a haber mucha volatilidad. Respecto de emergente, a ver, claramente con el 5% del tesoro no nos conformamos, entonces queremos salir a buscar mayores tasas. Y ahí hay dos, está el high yield y están emergentes. Dentro de high yield creo que hay empresas particulares que te pagan algo más de tasa, a pesar de cuando la situación se normaliza, los spreads van comprimiendo, y de hecho se vieron hasta hace una semana que empezó toda esta locura del no landing, comprensión de spread. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más vale la pena tomar riesgo corporativo de una empresa en particular cuando el spread de tasa no es tan grande? Bueno, creo que eso hay que verlo. Creo que en emergente hay historia más interesante. Yo planteaba, a mí me gusta, a ver, una Selic a 13,75 en Brasil, con la inflación al 7% y con un real en niveles cerca de sus máximos depreciados.
Y la verdad que resulta interesante. Chile con su tasa de política monetaria en torno a 11,75, con la inflación bajando, en una situación de equilibrio fiscal y volviendo a consolidar sus fondos anticíclicos. Y la verdad que creo que son historias interesantes. Obviamente acá están los especialistas, todo un tema de cuánto riesgo tomás y cómo armás el portafolio. Pero creo que hay historias interesantes para salir a buscar rentabilidades más altas. Dentro de eso, de nuevo, creo que la lucha esta entre renta fija y renta variable, como que en un escenario con la economía americana en un soft landing, que es mi escenario base, creciendo algo parecido al 2%, y digamos que la inflación a fin de año termina en el 3%, estamos diciendo el PBI nominal crece 5%, bueno, es la tasa de interés que me paga el bono del Tesoro americano, con lo cual, para ganarle a eso, creo que hay que hacer cherry picking y ponerse a estudiar empresas puntualmente, ¿no? Fernando, buen día. Guillermo de este lado, ¿cómo estás? Un poco continuando con la consulta de Saúl, siguiendo con la parte internacional, quería hacerte, bueno, y también en función de lo que describiste de la parte de la economía norteamericana en cuanto a tasas de interés y la inflación, consultarte sobre dos cosas, puntualmente lo que es renta variable. ¿Vos cómo ves para este 2023 a los índices principales norteamericanos, por nombrarte algunos, S&P, Nasdaq, entre otros? Si ves un escenario eventual de crisis como el año pasado, digo crisis entre comillas, es decir, caídas fuertes del 20-30%, ¿o crees que este año va a ser algo, o sea, lo ves algo menos probable, algo más acotado? Preguntarte eso. Y en base a esa pregunta, ¿qué opinión tenés de invertir en notas estructuradas justamente cuyos subyacentes sean estos índices que te dan cierto nivel de protección? Porque hay algunas que podés armarlas de manera tal, de este sistema worse off, es decir, si ninguno de los subyacentes cae más de un 25 o un 30%, te da una tasa de interés implícita. Entonces, preguntarte un poco al respecto. A ver, de nuevo, entre renta fija y renta variable, claramente me gusta más la renta fija. Son niveles de tasa que no vemos hace 15 años. Renta variable, no me gustan los índices. ¿Por qué? Porque con la economía desacelerándose en el escenario de soft landing y con precios desacelerando, el tamaño de la economía va a crecer al mismo ritmo que crece la tasa del Tesoro americano. Con lo cual, ¿para qué vas a tomar riesgo en un índice si te lo podés asegurar con la tasa libre de riesgo, una rentabilidad parecida? Creo que lo que hay que hacer es stock picking, no salir a comprar índices. No veo una baja en el escenario ese de soft landing, una baja de 30% como el año pasado. No la veo, a menos que el escenario cambie y en realidad el escenario sea uno donde no ajustó ni la inflación, ni el crecimiento, ni nada, y la Fed tenga que seguir subiendo la tasa de manera muy fuerte. Pero creo también que para la Fed es una muy buena noticia que el mercado esté ajustando sin que diga nada la Fed. El peor escenario para la Fed es cuando toma medidas y el mercado no le cree y sigue subiendo. Bueno, ahora cuando la Fed no habla y el mercado se asusta y ajusta solito, es el mejor escenario para la Fed, porque es la forma en la cual siga ajustando la economía. De nuevo, si me preguntas renta variable, yo buscaría historias puntuales de compañías que uno crea que pueden tener, hacer stock picking de compañías que uno crea que pueden tener una performance por algún fundamento claro que le va a ganar a los índices. Creo que no es un año para índices. Perfecto, Fernando. Fer, muchísimas gracias. Excelente la explicación. Vamos bajando un poquito por el continente. ¿Qué oportunidades ves? Sé que te gusta México, China, Brasil, digamos los high yield del mundo. En cuanto a hoy la tasa de la Selic está en el 13.75. ¿Hay algo interesante ahí? ¿Algún ETF? ¿Algo para comprar tasas reales? ¿Un devengamiento de tasa? Los bonos corporativos cayeron mucho de las aerolíneas. En cuanto a Brasil, ¿cómo lo ves a eso?
con todo este contexto que no deja de ser algo político también, que afecta a lo económico, que acá en Argentina estamos acostumbrados, ¿no? A ver, el tema político, si uno dice dónde los peores temas políticos venían por el lado de Perú y Brasil este año. Brasil con un Lula que uno lo veía moderado y de golpe asumió, empezó a gobernar por decreto. Después está el rumor de que este intento de golpe en realidad era una movilización de la gente que apoyaba a Bolsonaro y que Lula en realidad lo que hizo fue mandar agitadores para que explote todo y quedarse como el guardián de la democracia brasilera. Y el broche de oro, la pelea con el Banco Central, que lo quiere volar el presidente del Banco Central porque está haciendo su trabajo tratando de controlar la inflación, con el costo en la actividad económica, pero claramente el presidente del Banco Central puesto por Bolsonaro y que claramente a Lula no le simpatiza y lo quiere volar por el aire. Entonces, esos son los riesgos brasileros. Ahora, digamos, claramente Brasil, a ver, en América Latina en general es muy difícil separar renta fija de renta variable. Dentro de eso, ¿por qué? Porque correlaciona mucho, no es Estados Unidos, acá es un asset class que se llama emergentes, y si le va bien a emergentes compro todo, y si le va mal vendo todo, entonces me sube renta fija y renta variable, o me cae renta fija y renta variable. Muy difícil tener una política no correlacionada de asset class en América Latina. Con lo cual ahí yo te diría, sí, hay cosas, sí, a ver, creo que habría que estudiarlo con más detalle, pero claramente está el EWZ, digamos, cosas por el estilo. Podés tomar, hacer colocaciones en moneda local a tasas de interés, que esas colocaciones, digamos, te devengan Selic o Copón, perdón, Selic o la tasa del Banco Central chileno. Y de nuevo, estás con una posición abierta porque estás tomando un crédito en moneda local, pero si ves los niveles de tipo de cambio están muy depreciados, no creo que se sigan depreciando, o por lo menos que no se deprecien al ritmo de la tasa que te están pagando. Por eso creo que los carry trades son interesantes. De nuevo, cuando hay volatilidad en Estados Unidos o en los mercados globales, claramente se traduce a la volatilidad en América Latina, por eso vemos los riesgos países en el margen subiendo y las cotizaciones, las acciones cayendo, y todo eso es consecuencia de ese escenario. Creo que por ahí, más allá de que me gusta este emergente, esperaría un poquito a... digamos, algún dato más de Estados Unidos, a ver si seguimos por el soft landing o si lo de enero está haciendo un cambio de tendencia, porque son dos escenarios distintos, ¿no? Bien. En cuanto a lo local, para ya entrar y ir cerrando, ¿qué te parece la deuda en dólares? Ya que en la presentación vos ahí nombraste lo complicado de la deuda del Tesoro, no del Banco Central, son dos deudas distintas hoy. En cuanto a la indexación que tiene, entonces una devaluación no te pega porque pagas más caro los dólar link que la inflación, o si se te dispara la inflación, la deuda no la podés licuar. En ese caso, la deuda en dólares, que es manejable como mostrabas vos, hoy es una oportunidad, los valores que está, ¿ves una posible reestructuración o la reestructuración va más en los pesos y con esta recompra de los 10.000 millones, de los 1.000 millones, perdón, de dólares, puede ser un ofrecimiento para un canje de la deuda indexada? A ver, claramente la deuda en pesos me preocupa. Y me preocupa por la impericia del gobierno y por la posición de la oposición. Digamos, creo que la combinación está haciendo que la deuda en pesos sea insostenible. Yo entiendo que muchos de los que están acá seguramente tienen necesidades de caja en pesos de corto plazo y tienen cierto atractivo la deuda del gobierno. Creo que hay que ir mucho más por el lado del crédito privado, ¿no? Ver cómo hacer operaciones de crédito privado para asignar esos pesos a una contraparte que me garantice el pago de dólares, la cobertura de la evolución del 3.500 y todo esto. Eso de corto plazo. Si quiero hacer peso, y no sé, cauciones, fondos de cero, creo que esa es la forma de tener peso para el día a día, capital de trabajo.
La deuda en dólares me resulta atractiva, sí, digamos, a ver, cuando yo mostraba el gráfico de comparación de Argentina respecto a la región, que rinde 30% contra 6-7%, claramente hay un atractivo en cuanto a rendimiento, y creo que hay un atractivo también en cuanto a fundamento. Si uno dice, viene un cambio marginal de hacer política económica. El año que viene, si Dios quiere, no vamos a tener sequía. Estoy teniendo una dinámica energética y no tengo un gran déficit en cuenta corriente que ajustar por delante, uno diría, bueno, es una jugada, y los precios, ¿no? Es una jugada atractiva. Sí, definitivamente es una jugada atractiva de mediano para Argentina a largo plazo. Estamos hablando de un horizonte año, año y medio, digamos. No un horizonte de que compro un bono en dólares y la reunión del mes que viene me va a decir, che, ha caído el precio del global. Y puede ser que caiga, digamos. Esto es una posición de largo, ¿no? Es bastante probable, digamos. Digamos que es probable, pero en esta línea que uno tiene pesos y no sabes qué hacer con los pesos y no es un tema de capital de trabajo, bueno, comprarme un bono en dólares largo y tenerlo como ahorro, me parece una alternativa interesante. Obviamente no es para el 100% del portafolio, ¿no? Estamos diciendo, estamos tomando riesgo argentino. A nosotros argentinos que vivimos en Argentina, que estamos tomando riesgos de mucho tipo, encima vamos a comprar un activo financiero. Respecto a probabilidad de reestructuración, la verdad que no veo probabilidad de reestructuración. Creo que los flujos que tenés hacia adelante son muy bajos y que la evaluación que tenés hoy, incluso si hay una reestructuración, terminaría, te diría, casi empatado, ¿no? Bien. Para ir cerrando, Fernando, tengo pesos, ¿sí? El dólar contado con liqui, MEP, si bien no está barato por los gráficos que mostraste, va a depender mucho de la emisión de pesos y de la responsabilidad fiscal que tenga o no tenga el gobierno. Lo que tiene que ver con títulos, los de peso está complicado, o tiene un mayor riesgo de pago, el otro es más de largo plazo. Al equity argentino, ¿lo ves como una alternativa? A ver, la verdad que cuando uno ve cómo performó este año el equity argentino, yo creo que performó bastante bien y mucho mejor que la renta fija. Me atrae mucho más la renta fija que el equity en Argentina. Creo que el equity en Argentina ya había hecho un ajuste importante. Creo que me atrae más la renta fija que equity. De nuevo, a ver, hay por ahí compañías puntuales del sector energético que uno dice, bueno, hay historia, pero el equity así, el Merval, yo te diría me gusta más la renta fija que el Merval. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Hay dos preguntas, si no tenés inconveniente las contesto yo. Una habla de si ves un 2001, ya lo mencionaste, desestimando al menos la probabilidad de ocurrencia de eso. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué nota de 2 años y no T-bills de 3 meses? Me imagino que para inmunizar por un mayor plazo una tasa más alta. Así que bueno, Exactamente. Fernando, muchísimas gracias por la presentación, muy claro, muy conciso. Y realmente, bueno, esperamos tenerte nuevamente por este espacio. Bueno, muchas gracias, siempre un placer estar acá con ustedes y bueno, nos veremos próximamente seguro. Saludos para todos. Gracias, gracias a todos por la participación. Buena jornada.